Shalom, amada Mishpachá, que el Ahabad de nuestro Abacados, el amor de nuestro Padre, esté con cada uno de ustedes, amados Ajín. Hoy quiero de nuevo, por voluntad de nuestro Abacados, hablarles de un tema que me preocupa bastante, amado Ajín. Como ustedes bien saben, en este último tiempo están surgiendo muchos movimientos de personas que se están autoproclamando apóstoles dentro de la Kehilá de Yahshua. Quiero hablar con toda sinceridad, como siempre lo hago con todos ustedes, mis amados, para ayudarles a entender y poder identificar la emez, la verdad que nuestro Abacado nos revela en su Barut, en la Kitveh HaKodesh, en la Escritura Sagrada. Nadie puede añadir a la Escritura ni puede quitar a la Escritura. Amados míos, tenemos que aceptarla tal y como ella se nos ha revelado, sin ninguna interpretación humana, sino que simplemente dejar que ella nos hable y nos diga qué está bien y qué está mal. El que afirma que es profeta en este último tiempo, no es que sea falso, es que está usurpando un lugar que no le corresponde. Quisiera compartir lo que nos dice la Escritura sobre los 3 requisitos importantísimos que tenían que tener los apóstoles, o en hebreo Shaluhim, de Yahshua HaMashiach para poder ser apóstol. El ser apóstol no es algo que uno se autoproclame, sino que es algo que viene de arriba, amados Ajín, y vamos a dejar que la Kitveh HaKodesh de la Escritura nos hable de la forma en que nos quiere hablar. Vamos a leer en el Sefer, en el libro de Mahasher de Hechos, capítulo 1, amados míos. En el Pasut, en el capítulo 1 y en el Pasut 21 y 22, donde vamos a hablar del primer requisito que se necesitaba para poder ser apóstol. Dice así la Kitveh HaKodesh: por tanto, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Maestro Yahshua convivió con nosotros, comenzando desde su inmersión por Jonahán hasta el día que se lo llevaron de nosotros y lo recibieron arriba, es necesario que se nombre a uno como testigo con nosotros de su resurrección. El primer requisito que nos dice la Escritura, y de esto nadie podemos obviar porque está escrito, y si está escrito lo debemos de creer, que el apóstol debería de haber estado con el Maestro desde el momento en el que él se sumergió en las aguas con Jonahán hasta el día en que fueron o que fuera testigo de su resurrección. Yo les pregunto, amados Ajín, ¿cuántos de los que se llaman hoy día apóstoles, o díganme qué apóstol que se ha autoproclamado apóstol hoy día ha estado presente con el Maestro, con nuestro Maestro Yahshua, y ha convivido con él desde su sumergirse en las aguas hasta el día de su resurrección y que fue llevado al Shemayim? La respuesta es obvia. Ningún apóstol de hoy día
por muy apóstol que se quiera llamar o por muy apóstol que ustedes lo quieran reconocer, este requisito imprescindible de la Escritura no lo cumple. Y si no lo cumple, no puede ser llamado apóstol. Tenemos también en el capítulo 10 de Mahasher de Hechos, en el pasú 39 al 41, dice: nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de Yehudá como en Jerusalén. A él lo mataron colgándolo sobre un madero, pero Elohe Yahweh lo resucitó al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Elohim había escogido de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Amados míos, este requisito vuelve a ser imprescindible y está recordado por el escritor de Mahasher, que fue Silvano, Silas, el que lo escribió, y él lo explica claramente, amados Sahin, y frente a esta verdad nadie puede ir en contra. También tenemos en Corintillín Aleph, en primera los Corintios, capítulo 1, y el pasut, capítulo 9, y el pasut 1, dice así: ¿no soy libre? ¿No soy enviado? ¿Acaso no he visto a Yahshua nuestro Maestro? ¿No son ustedes mi obra en el Masías? Aquí nuestro amado Ahí Shaul, que fue el último apóstol elegido directamente por Yahshua, amados míos, porque fue testigo de su resurrección, no habla de que hubiera más testigos. Este requisito imprescindible que nos da la Escritura es la verdad que nos tiene que ayudar a entender que los apóstoles tendrían que cumplir este requisito y ninguno de los que se llaman apóstoles hoy día cumplen este requisito. Por lo tanto, están usurpando un lugar que no se le ha dado y un lugar que no le corresponde. El segundo requisito que nos da la Escritura es el de que tendrían que hacer señales y milagros. Sí que es cierto de que hay hermanos que tienen dones y hacen señales y milagros, pero esto solo es uno de los requisitos, no los tres que estamos definiendo en este estudio. Uno. Y esto no significa que por tener un requisito ya son apóstoles, amados míos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso mi pregunta es: ¿de dónde salen estos nuevos apóstoles de hoy día si no cumplen los requisitos de la Escritura? Vamos a leer lo que nos dice también la Escritura, porque ella es la que nos da la luz para entender esto. En el Sefer de Efesios 4:11. Y él mismo, Yahshua, constituyó a unos apóstoles, a otros nabí, profetas, a otros proclamadores de la buena noticia y a otros pastores y maestros. Esto es otro de los requisitos, amados míos, que la Escritura nos dice que debería de tener un verdadero apóstol. Ser
testigos, ser testigos oculares de la resurrección de nuestro Mesías. Y yo les pregunto, ¿cuántos apóstoles de hoy día tienen o han tenido esa oportunidad? Ninguno, porque esto ya ocurrió hace 2000 años, amados míos. Los fundamentos de nuestra emunaz, como nos dice el Beri Hadashah, el shepherd de las nuevas cartas que se escribieron del nuevo pacto, dice que el fundamento de nuestra fe está en la Torá, en los profetas, en Yahshua y en los apóstoles. Ese es el fundamento de nuestra emuná. No tenemos otro fundamento. Y nadie se puede proclamar apóstol sin cumplir estos 3 requisitos necesarios que nos da la Kizbe HaKodesh. Nosotros tenemos en nuestra emunaz como base todo lo que está en la Torá, todo lo que está en los profetas, lo que está en los escritos, amados míos, lo que está en las alajá, en las enseñanzas de nuestro Mesías y en las cartas escritas por los apóstoles. Ya está, ese es el fundamento de nuestra emuná. No en los apóstoles de ahora, sino en los apóstoles que ya fueron elegidos, que cumplieron los 3 requisitos necesarios para ser apóstol. O sea, no pueden venir ahora diciendo que son apóstoles a poner ese fundamento ahora, cuando ese fundamento ya está puesto. Amados míos, dice ya, está puesto el fundamento de nuestra emuná. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. La Escritura habla, escrito está, y nosotros estamos para obedecer. Y no podemos permitir que nadie nos engañe con estos usurpadores de algo que no le corresponde, amados míos. Y eso es algo que debemos de asumir. Algunos dicen, no, es que Bernabé y Apolos, dice la Escritura que eran apóstoles. Disculparme, amados míos, eso es una mala traducción de sus Escrituras. La Escritura habla de enviados, de proclamadores, de hermanos que compartieron la Besoraz, que siguieron el mandamiento de Yahshua. Vayan, sumerjan en las aguas, en mi nombre, enséñenle las cosas que yo he mandado. Eso es lo que hicieron, amados míos. Pero llamarse apóstol cuando realmente en la Escritura habla de 3 requisitos que ninguno de los apóstoles de hoy día los puede cumplir, eso es un engaño, eso es una suplantación y eso es un pecado contra la esencia de la enseñanza que hemos recibido de Mashiach. Yo creo que la Escritura es la que debe ser lámpara y luz en nuestro caminar, amados míos, que no podemos dejarnos guiar por esas palabrerías, esas obras que supuestamente hacen. Y algunos preguntan, bueno, ¿por qué se hacen milagros en el nombre de ese Jesús o en el nombre de ese Jehová que llaman así los cristianos? Pues, amados míos, la Escritura es bien clara. En este último tiempo Él se transformaría en nuestro enemigo como ángel de luz, engañaría a muchos. Y Yahshua los dice claramente. ¿Y a quién está hablando Yahshua cuando dice, apartaos de mí, porque nunca os conocí? Son aquellos que precisamente quieren representar una cosa que realmente no son. No hicimos obras en tu nombre, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre hicimos esto, e hicimos aquello, sí, pero yo no os conozco, porque sois desobedientes a la Torá.
porque no lo habéis hecho con mis requisitos, porque no lo habéis hecho en conformidad a mi enseñanza, lo habéis hecho para vuestra propia vanagloria. Hoy día a los profetas, a los apóstoles, que se les llama así en este último tiempo, se le están venerando como si fueran dioses, amados míos, y no cumplen los requisitos que exige la Escritura. Por lo tanto, son engañadores, son estafadores. Y discúlpenme de nuevo que sea franco con ustedes, pero esta es la realidad. Esto es lo que dice la Escritura, a la Torá y al testimonio. Si no está en la Torá, es porque no procede del Eterno. Y esto le puede doler a muchos, pero es así, amados míos. Recordad esto. No hay un apartado en la Escritura donde nos diga, el que quiera ser apóstol tiene que cumplir este requisito. Ya lo hemos visto en la Escritura. Tiene que cumplir ciertos requisitos que nadie los puede cumplir porque solamente se cumplió en el tiempo, porque son aquellos que acompañaron a Yahshua, los que fueron elegidos por el mismo Yahshua, los que fueron testigos de su muerte y de su resurrección. Amados míos, testigos oculares. Sin embargo, hay en otras partes de la Escritura donde encontramos que el que quiera ser roed o quiera ser mored o maestro, o el que quiera ser pastor, tiene que cumplir también otros requisitos. Y el que quiera ser proclamador de la Escritura, amado ají, es algo que todos tenemos que hacer porque son mandamientos que todos debemos de cumplir. Eso no es algo que sea un título. Eso es algo que todos debemos de hacer. Sin embargo, hemos venerado a hombres que se han autoproclamado con títulos que no le pertenecen, porque ni siquiera las vidas que están llevando son vidas ordenadas. Están enriqueciéndose, están trasquilándolas a las ovejas de Yahshua para vivir como ellos viven. ¿Qué están haciendo estos usurpadores apóstoles? Sino vivir del cuento, enriqueciéndose con los diezmos que están exigiendo para ellos, cuando la Escritura nos dice que así no debe de ser. Si ustedes desean seguir siendo engañados y desean seguir en este engaño, allá ustedes, pero es mi deber anunciarles y decirles y advertirles que no hagan ni escuchen a estos falsos apóstoles, que están trayendo división, que están contaminando la Kehilá de Yahshua, que están contaminando la esencia de la verdad con títulos humanos que Yahweh jamás nos ha dado. Así que, amados míos, sigan examinando la escritura, sigan examinando lo que nos dice la Emet, porque aquí está la Emet, no en lo que dicen estas personas. Aquí. Este es nuestro testimonio. Y el fundamento de los apóstoles ya fue puesto. Ya lo puso Yahshua el fundamento. Y tenemos sus escritos aquí. Ya no hay más apóstoles. Ahora hay mored, enseñan los que son maestros, los que son proclamadores, los que tienen otros dones que el Ruach HaKodesh ha establecido en la Kehilá para edificación. Pero los apóstoles que eran testigos oculares del comienzo y el final de nuestro Masías Yahshua ya no existen hoy. No es necesario hoy, no es necesario poner más fundamento en el fundamento que ya está puesto. Así que, amados ajín, espero que puedan haber entendido este mensaje para todos ustedes, para que no se dejen engañar, para que sigan el consejo de la Escritura y caminen en la luz que Yahweh nos ha revelado. Shalom Alejem. Shalom, amada Mispajá, que el Ahabad de nuestro Abacados, el amor de nuestro Padre,
esté con cada uno de ustedes, amados Ajín. Hoy quiero de nuevo, por voluntad de nuestro Abacados, hablarles de un tema que me preocupa bastante, amado Ajín. Como ustedes bien saben, en este último tiempo están surgiendo muchos movimientos de personas que se están autoproclamando apóstoles dentro de la Quejilá de Yahshua. Quiero hablar con toda sinceridad, como siempre lo hago con todos ustedes, mis amados, para ayudarles a entender y poder identificar la emez, la verdad que nuestro Abacado nos revela en su Barut, en la Kitbe HaKodesh, en la Escritura Sagrada. Nadie puede añadir a la Escritura ni puede quitar a la Escritura, amados míos. Tenemos que aceptarla tal y como ella se nos ha revelado, sin ninguna interpretación humana, sino que simplemente dejar que ella nos hable y nos diga qué está bien y qué está mal. El que afirma que es profeta en este último tiempo no es que sea falso, es que está usurpando un lugar que no le corresponde. Quisiera compartir lo que nos dice la Escritura sobre los 3 requisitos importantísimos que tenían que tener los apóstoles, o en hebreo Shaluhim, de Yahshua HaMashiach para poder ser apóstol. El ser apóstol no es algo que uno se autoproclame, sino que es algo que viene de arriba, amados Ajín, y vamos a dejar que la Kitbe HaKodesh de la Escritura nos hable de la forma en que nos quiere hablar. Vamos a leer en el Shefer, en el libro de Mahasher, de Hechos, capítulo 1, amados míos. En el Pasut, en el capítulo 1 y en el Pasut 21 y 22, donde vamos a hablar del primer requisito que se necesitaba para poder ser audible y estar recordado por el escritor de Mahasher, que fue Silvano, Silas, el que lo escribió. Y él lo explica claramente, amados Ajín, y frente a esta verdad nadie puede ir en contra. También tenemos en Corintillín Alez, en Primera los Corintios, capítulo 1, y el Pasut, capítulo 9 y el Pasut 1. Dice así: ¿no soy libre? ¿No soy enviado? ¿Acaso no he visto a Yahshua nuestro Maestro? ¿No son ustedes mi obra en el Masías? Aquí nuestro amado Ahí Shaul, que fue el último apóstol elegido directamente por Yahshua, amados míos, porque fue testigo de su resurrección, no habla de que hubiera más testigos. Este requisito imprescindible que nos da la Escritura es la verdad que nos tiene que ayudar a entender que los apóstoles tendrían que cumplir este requisito, y ninguno de los que se llaman apóstoles hoy día cumplen este requisito. Por lo tanto, están usurpando un lugar que no se le ha dado y un lugar que no le corresponde. El segundo requisito que nos da la Escritura es el de que tendrían que hacer señales
y milagros. Sí que es cierto de que hay hermanos que tienen dones y hacen señales y milagros, pero esto solo es uno de los requisitos, no los tres que estamos definiendo en este estudio. Uno. Y esto no significa que por tener un requisito ya son apóstoles, amados míos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso mi pregunta es, ¿de dónde salen estos nuevos apóstoles de hoy día? Si no cumplen los requisitos de la Escritura. Vamos a leer lo que nos dice también la Escritura, porque ella es la que nos da la luz para entender esto. En el Sefer de Efesios 4:11. Y él mismo, Yahshua, constituyó a unos apóstoles, a otros nabí, profetas, a otros proclamadores de la buena noticia y a otros pastores y maestros. Esto es otro de los requisitos, amados míos, que la Escritura nos dice que debería de tener un verdadero apóstol. Ser testigos oculares de la resurrección de nuestro Mesías. Y yo les pregunto, ¿cuántos apóstoles de hoy día tienen o han tenido esa oportunidad? Ninguno, porque esto ya ocurrió hace 2000 años, amados míos. Los fundamentos de nuestra emunaz, como nos dice el Beri Hadashah, el shepherd de las nuevas cartas que se escribieron del nuevo pacto, dice que el fundamento de nuestra fe está en la Torá, en los profetas, en Yahshua y en los apóstoles. Ese es el fundamento de nuestra emuná. No tenemos otro fundamento. Y nadie se puede proclamar apóstol sin cumplir estos tres requisitos necesarios que nos da la Kizbe HaKodesh. Nosotros tenemos en nuestra emunaz como base todo lo que está en la Torá, todo lo que está en los profetas, lo que está en los escritos, amados míos, lo que está en las alajá, en las enseñanzas de nuestro Mesías y en las cartas escritas por los apóstoles. Ya está. Ese es el fundamento de nuestra emuná. No en los apóstoles de ahora, sino en los apóstoles que ya fueron elegidos, que cumplieron los tres requisitos necesarios para ser apóstol. O sea, no pueden venir ahora diciendo que son apóstoles a poner ese fundamento ahora, cuando ese fundamento ya está puesto. Amados míos, dice ya, está puesto el fundamento de nuestra emuná. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. La Escritura habla, escrito está, y nosotros estamos para obedecer. Y no podemos permitir que nadie nos engañe con estos usurpadores de algo que no le corresponde, amados míos. Y eso es algo que debemos de asumir. Algunos dicen, no, es que apóstol. Dice así la Kizbe HaKodesh. Por tanto, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Maestro Yahshua convivió con nosotros, comenzando desde su inmersión por Jonahán hasta el día que se lo llevaron de nosotros y lo recibieron arriba, es necesario que se nombre a uno como testigo con nosotros de su resurrección.
El primer requisito que nos dice la Escritura, y de esto nadie podemos obviar porque está escrito, y si está escrito lo debemos de creer, que el apóstol debería de haber estado con el Maestro desde el momento en el que él se sumergió en las aguas con Jonaján hasta el día en que fueron o que fuera testigo de su resurrección. Yo les pregunto, amados ajín, ¿cuántos de los que se llaman hoy día apóstoles, o díganme qué apóstol que se ha autoproclamado apóstol hoy día ha estado presente con el Maestro, con nuestro Maestro Yeshua, y ha convivido con él desde su sumergirse en las aguas hasta el día de su resurrección y que fue llevado al Shemayim? La respuesta es obvia. Ningún apóstol de hoy día, por muy apóstol que se quiera llamar o por muy apóstol que ustedes lo quieran reconocer, este requisito imprescindible de la Escritura no lo cumple. Y si no lo cumple, no puede ser llamado apóstol. Tenemos también en el capítulo 10 de Mahaser de Hechos, en el pasú 39 al 41, dice: nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de Yehudá como en Jerusalén. A él lo mataron colgándolo sobre un madero, pero Elohe Yahweh lo resucitó al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Elohim había escogido de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Amados míos, este requisito vuelve a ser imprescindible. Bernabé y Apolos, dice la Escritura que eran apóstoles. Disculparme, amados míos, eso es una mala traducción de sus Escrituras. La Escritura habla de enviados, de proclamadores, de hermanos que compartieron la Besorad, que siguieron el mandamiento de Yahshua. Vayan, sumerjan en las aguas, en mi nombre, enséñenle las cosas que yo he mandado. Eso es lo que hicieron, amados míos. Pero llamarse apóstol cuando realmente la Escritura habla de 3 requisitos que ninguno de los apóstoles de hoy día los puede cumplir, eso es un engaño, eso es una suplantación y eso es un pecado contra la esencia de la enseñanza que hemos recibido de Mashiach. Yo creo que la Escritura es la que debe ser lámpara y luz en nuestro caminar, amados míos, que no podemos dejarnos guiar por esas palabrerías, esas obras que supuestamente hacen. Y algunos preguntan, bueno, ¿por qué se hacen milagros en el nombre de ese Jesús o en el nombre de ese Jehová que llaman así los cristianos? Pues, amados míos, la Escritura es bien clara. En este último tiempo él se transformaría en nuestro enemigo como ángel de luz, engañaría a muchos. Y Yahshua los dice claramente. ¿Y a quién está hablando Yahshua cuando dice: apartaos de mí, porque nunca os conocí? Son aquellos que precisamente quieren representar una cosa que realmente no son. No hicimos obras en tu nombre, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre hicimos esto, e hicimos aquello. Sí, pero yo no os conozco, porque sois desobedientes a la Torá, porque no lo habéis hecho con mis requisitos,
porque no lo habéis hecho en conformidad a mi enseñanza, lo habéis hecho para vuestra propia vanagloria. Hoy día a los profetas, a los apóstoles, que se les llama así en este último tiempo, se le están venerando como si fueran dioses, amados míos, y no cumplen los requisitos que exige la Escritura. Por lo tanto, son engañadores, son estafadores. Y discúlpenme de nuevo que sea franco con ustedes, pero esta es la realidad. Esto es lo que dice la Escritura, a la Torá y al testimonio. Si no está en la Torá, es porque no procede